Hola a todos y bienvenidos a Nullius sin Verbo. Hoy vamos a empezar con una nueva serie llamada Respondiendo a Creacionistas, donde podréis ver distintas contestaciones o distintas contraargumentaciones más bien a diferentes argumentos que podréis encontrar tanto en libros como en internet de los gurús creacionistas o hablando con creacionistas en vuestra día a día. Toda esta serie ha surgido a partir de la charla o discusión que tuvimos en este mismo canal con Emanuel del canal de Infonom acerca del creacionismo bíblico y de biología evolutiva. Algunas personas nos dijeron que no se respondieron a ciertos argumentos que hubo en esa charla. Así que se nos ocurrió que, bueno, una forma fácil, rápida y bastante buena, en mi opinión, de hacerlo sería preparar distintos vídeos o una serie entera donde respondamos un argumento a cada uno. Hay que tener en cuenta que también hacemos esto porque el creacionismo es un movimiento que, al menos en Estados Unidos y Latinoamérica, está cogiendo bastante fuerza a partir de estrategias como la Wedge Strategy del Discovery Institute para poder instaurar el creacionismo en las escuelas, incluso llegar a los altos niveles en la política, que esto ha derivado en todos estos gurús que podemos ver y muchísimos más, como Robert Carter, Nathaniel Ginson, Ken Ham o Michael Behe, y sobre todo en muchísimas personas, aunque cada vez menos, em, que defienden este tipo de argumentos y este tipo de visiones sobre la religión y sobre la ciencia. Pero lo importante es esto. Los creacionistas insisten en que tienen que ser tomados en serio por la comunidad científica. Bueno, la forma de tomarse en serio, de que uno lo tome en serio por la comunidad científica, es que se someta al escrutinio que exige la comunidad científica, que presente hipótesis, predicciones, modelos explicativos, evidencias y que presente su trabajo frente a la comunidad para que pueda ser discutido, criticado o incluso rechazado con cierta argumentación. Vamos a ver que esto no lo hacen los creacionistas por obvias razones, porque sus argumentos son o bien falsos, o bien inválidos, o bien estupideces. Y uno de los argumentos que probablemente hayáis visto o leído o incluso en una conversación con alguna de estas personas es el de la complejidad irreductible, algo bastante conocido. No voy a entrar en detalles sobre el origen de este término, aunque así vamos a hacer una pequeña introducción. Como sabemos, es Michael Behe quien presenta la forma moderna del argumento de la complejidad irreductible. Concretamente lo hace en su libro, en su obra, La caja negra de Darwin o Darwin's Black Box. Incluso llegó a defender frente a un jurado para poder instaurar el creacionismo como una explicación científica, entre comillas, al mismo nivel que la biología evolutiva. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, sencillamente, es ir a Darwin's Black Box y hablar de la definición, como estáis viendo aquí, de la complejidad irreductible que nos ofrece el propio Big. En castellano podemos leer que tiene la siguiente traducción. Un sistema irreductiblemente complejo, es decir, es un sistema individual compuesto de varias partes bien coordinadas que interaccionan para desempeñar la función básica de este, de modo que eliminar a cualquiera de esas partes dejaría de funcionar por completo. Un sistema de este estilo no puede producirse de manera directa, es decir, mediante continuas mejoras de la función inicial del mismo, de tal forma que en cada uno de los estadios siga funcionando. Es decir, mediante modificaciones pequeñas y sucesivas de un sistema precursor. Sin embargo, cualquier precursor a un sistema irreductiblemente complejo que carezca de una parte es, por definición, no funcional. Un sistema así, si es que existe, sería un reto importante para la evolución darwiniana. Como la selección natural tan solo puede elegir sistemas funcionales, si un sistema biológico no puede surgir de manera gradual, debería haber surgido como una unidad integrada en un solo paso para que la selección natural tuviera algo sobre lo que operar. Bien. ¿Cuál es el problema con este argumento, con la complejidad irreductible? Podemos interpretarlo de distintas maneras. Podemos encontrar que hay tres grandes maneras de interpretarlo y todas y cada una de ellas son incorrectas, son inválidas y lo son por distintas razones. Así que iremos interpretación por interpretación yendo a la definición de Biggie. Una primera interpretación es leer la definición de Biggie tal cual nos la encontramos en la caja negra de Darwin. Y aquí nos daremos cuenta que ignora la inmensa mayoría de mecanismos evolutivos conocidos. Es decir, vamos a tomar este texto que estáis viendo aquí, vamos a ir paso por paso. La primera parte. An irreducibly complex system cannot be produced directly, that is, by continuous improvement of the initial function. Es decir, aquí
Vigi está asumiendo muchas cosas y todas ellas son falsas. Primero, una parte importante, que lo que llamamos paisaje adaptativo es constante. En otras palabras, que tanto los genotipos como los fenotipos, es decir, los rasgos biológicos que surgen del genotipo, del genoma, tienen una aptitud constante y fija. Es decir, que siempre reportan el mismo éxito reproductivo. Esto es falso. Que la exaptación no existe. Una exaptación puede ocurrir cuando diferentes estructuras o secuencias adoptan nuevas funciones con un cambio en el ambiente. Un ejemplo sería, por ejemplo, las aletas de un pingüino, que antes eran alas para volar, sus ancestros. Y también está asumiendo que no existen mutaciones neutrales o estructuras intermedias funcionales, como podemos ver en la evolución del ojo o en la evolución de muchísimos otros sistemas biológicos. Pero seguimos, que es que esto no es lo peor. Dice, which continues to work with the same mechanisms. Es decir, Vigi nos prohíbe utilizar nuevos genes y nuevas proteínas, ya que tienen que tener los mismos mecanismos bioquímicos estos sistemas. No puede haber nuevos genes y no puede haber nuevas proteínas, cosa que es un poco rara porque vemos cómo surgen nuevos genes y vemos cómo surgen nuevas proteínas, pero bueno. Y seguimos por último, que es by a slight successive modifications of a precursor system. Es decir, Miji no solo no nos deja tener nuevos genes y nuevas proteínas, ni no nos deja tener diferentes mecanismos evolutivos. Es que solo puede tener en cuenta un tipo de mutación, que es la mutación puntual, que es un cambio de una base nitrogenada por otra, de una letra de la secuencia que nosotros vemos escrita por otra. Es decir, ignora muchísimos tipos de mutaciones. Ignora la existencia de inversiones, cuando se invierte una secuencia genética, de duplicaciones de secuencias, de inserciones de secuencias dentro de otras, de deleciones de esas letras de las que estamos hablando dentro de las secuencias, las ignora completamente. Y este es el problema. Es decir, para que siquiera Michael Vigi pueda formular su argumento, tiene que ignorar la inmensa mayoría del conocimiento bien asentado durante las últimas décadas, como vamos a ver en este gráfico. Ignora completamente la síntesis integrada y muchísimo o gran parte de la síntesis moderna. Una enorme parte. Entonces, ¿de qué está hablando Vigi en realidad? Si Vigi ignora las formas en las que algo puede ocurrir, no puede afirmar que tal cosa no puede suceder. Esto es como si yo digo que no podemos volar de París a Nueva York porque no te dejo utilizar ningún tipo de tecnología humana y solo te dejo utilizar tu cuerpo. Hombre, claro, así claro que no puedo volar, pero sí puedo volar utilizando los medios de los que dispongo. Por tanto, la complejidad irreductible no habla de cómo las cosas pueden o no evolucionar. Es que no es un argumento válido, no trata el tema del que se está hablando. Vamos a hablar de una segunda interpretación. Asumamos, da igual, asumamos entonces que la definición de Vigi tiene en cuenta todos y cada uno de los mecanismos conocidos. Bien. Y aún así afirma que hay sistemas irreductiblemente complejos y estos sistemas además no pueden surgir por evolución. Por lo tanto, solo necesitaríamos al menos un ejemplo de prueba directa de evolución de uno de estos sistemas que cumplen con la definición de Vigi para demostrar que la complejidad irreductible es falsa. Por desgracia para los creacionistas tenemos muchos ejemplos. Voy a hablar de uno muy concreto, pero tenemos muchísimos. Y voy a hablar de la proteína VPU del VIH del grupo 1 en humanos. VPU es una proteína viral del VIH y también lo encontramos en los SIVs, es decir, los virus de inmunodeficiencia de simios. Su función ancestral la retiene, la función ancestral de que la vemos en los virus que infectan al resto de simios, que es que degrada a la proteína CD4, es una proteína importante para el sistema inmunitario. Ya que recordemos que el VIH desciende de virus que infectaban antes a poblaciones de otros simios. Sin embargo, tiene una nueva función. Esta nueva función es la de la neutralización de otra proteína importante del sistema inmunitario, que es la teterina. Y sabemos que este es un rasgo irreductiblemente complejo. ¿Por qué? Primero, porque requiere de 4 mutaciones puntuales específicas. Hay 4 aminoácidos, 4 eslabones que forman la proteína de la VPU, que requieren estar todos cambiados con respecto a la VPU de simios para que se una a teterina. Por tanto, esta función depende de 4 mutaciones puntuales. Si una de estas falla, no funciona. Es decir, que pierde su función de neutralización en el momento en que pierde estas mutaciones. Por tanto, no hay intermediarios funcionales, lo que nos pide Vigi.
Concretamente, en estos años se ha visto cómo en esta proteína hay dos regiones importantes que al ser sustituidas por sus homólogos en chimpancé, por la proteína en chimpancé, la proteína deja de funcionar. Funciona en cuanto a que mantiene la función ancestral, pero no funciona en cuanto a que no neutraliza la teterina, que es la función adquirida. Además, vemos que otros estudios en 2010 que tendréis referenciados en la descripción, aparte de 2008, reconocieron que hay tres mutaciones concretas que necesitan para este rasgo, al menos tres, en una de las regiones y una en otra de las regiones. Por lo tanto, son distintas regiones de la proteína y todas necesitan estar cambiadas a la vez para que funcione. Por tanto, es irreductiblemente complejo. Y aquí hay un problema, porque este rasgo debe de haber surgido necesariamente recientemente. Es decir, ningún virus que infecte de SV que afecta a chimpancés, como veis aquí, neutraliza teterina mediante este mecanismo en VP1. Neutraliza entre otros mecanismos, pero no mediante este mecanismo. Y sabemos que el VIH surge de un linaje de estos virus en la primera mitad del siglo XX. Este rasgo es necesario para que VIH pueda infectar humanos, es decir, es un nuevo rasgo que sabemos que se ha adquirido recientemente porque lo hemos visto y podemos hacer estudios genéticos para ver cuál es el ancestro común de todos los virus de VIH y que da lugar a un virus que infecta simios, y además cumple la definición de Vigi. Por lo tanto, ya tenemos un ejemplo donde hay un sistema irreductiblemente complejo que ha evolucionado recientemente, que hemos visto cómo evolucionó recientemente y tenemos pruebas consistentes con que ha evolucionado recientemente. Por lo tanto, la complejidad irreductible es falsa. Pero puede haber una tercera interpretación, ¿cómo no? Es decir, podemos asumir que la definición de Vigi tiene en cuenta todos estos mecanismos, pero que hay sistemas irreductiblemente complejos que pueden surgir por evolución y otros que no. Bueno, aquí hay un problema y es que el criterio de Vigi, la misma definición, no nos dice cómo distinguir estos dos casos. Si no nos dice cómo distinguir estos dos casos, entonces es infalsable. No podemos saber, no podemos hacer ningún tipo de predicción para poder saber qué sistemas irreductiblemente complejos son aquellos que surgen por evolución y cuáles no. Por tanto, no es una idea científica, no es ni siquiera una alternativa a ningún tipo de explicación científica. Ojo, atención, que también puede haber otra interpretación. Porque un defensor del diseño inteligente podría decir, bueno, estos sistemas pueden evolucionar, pero siempre bajo la intervención de un agente inteligente. Concretamente, obviamente, están hablando de su deidad. Pero es que esto cae en el mismo problema que la anterior interpretación, y es que al fin y al cabo esto es absolutamente infalsable. No hay nada en la definición de Vigi que nos diga si acaso hay intervención y cómo distinguirla. Por tanto, es absolutamente infalsable. Pero bueno, en resumen, la complejidad irreductible fue propuesta como una refutación de la capacidad de biología evolutiva de explicar el surgimiento de diferentes, de concretos sistemas biológicos, ¿no? Concretamente, esto se presentó en la Caja Negra de Darwin, publicada por Michael Behe. Esta definición o el concepto que nos ofrece Behe pues, es interpretado de tres formas y todas ellas son o bien incorrectas o bien inválidas. En general, cuando nos encontramos frente a este argumento, podemos hacer distintas preguntas, podemos hacernos a nosotros distintas preguntas. Esto no es una pérdida, esto es saber cómo entender este argumento y saber por qué no es válido. Lo primero es, ¿acaso cuando se está defendiendo este argumento se tienen en cuenta todos los mecanismos evolutivos? Si no se tienen en cuenta todos los mecanismos evolutivos, entonces la complejidad irreductible no trata la cuestión a resolver. No está hablando de sobre qué cosas surgen por evolución y qué cosas no surgen por evolución. Por tanto, no es un argumento válido. Si es que sí, bueno, se deriva de ello, de esta respuesta se deriva otra pregunta, y es, ¿acaso algunos sistemas irreductiblemente complejos pueden surgir por evolución? Si es que no, tenemos ejemplos de que esto es así. Por lo tanto, la complejidad irreductible es incorrecta, no es una explicación correcta. Y si sí, entonces es absolutamente infalsable porque no podemos distinguir y el criterio de Vigi no nos dice no nos ofrece nada para poder distinguir ambos casos. Así que ya sabéis, ¿qué es la complejidad irreductible? Es un mito creacionista, es un argumento inválido y es un argumento incorrecto. Muchas gracias.